Bienvenidos a este día domingo. Comenzamos el resumen de esta semana con las noticias más relevantes de la jornada del día lunes. Partimos nuestro informativo con el hermanamiento entre Galápagos y Rapa Nui y también con el nuevo formato del pasaje residente Rapa Nui de Latam. Yorana Corúa, hoy nos encontramos en Pelican Bay, donde vamos a realizar la firma del Tratado de Hermandad entre las Islas Archipiélago Juan Fernández, Galápagos y Rapa Nui. Esta declaración de hermandad busca la protección del patrimonio, la biodiversidad y los ecosistemas marinos que son esenciales para la salud de nuestro planeta. Acabamos de cerrar hoy día un acuerdo de voluntades de hermanamiento entre Islas Galápagos, Rapa Nui y Juan Fernández. En esta semana hemos visto los avances y los desafíos que tiene cada isla y en el encuentro común que estamos de acuerdo entre todos nosotros es que todos tenemos algo que aportar. En estos momentos, después de este hermanamiento, cada isla tiene grandes desafíos. Estamos en el medio del Océano Pacífico, nuestros recursos son los recursos más importantes del mundo en estos momentos, que abarca toda la biosfera y los recursos marinos. Tenemos como gente que vive en la isla, la conciencia de que los recursos son limitados, de que los desafíos hay que cumplirlos en pos de la conservación tanto marina como de nuestros recursos y nuestro patrimonio. Seguiremos haciendo intercambio entre las distintas administraciones, sea de parque como de regímenes especiales de autonomía. Hay una serie de tareas que quisiéramos llevar adelante de manera conjunta. En primer lugar, hay que ir tomando las experiencias de cada uno de los municipios, de las poblaciones, de los distintos territorios insulares, intercambiar esas experiencias, brindarnos asistencia técnica en lo que corresponda, tener contacto permanente para poder atender algunas inquietudes, dudas o propuestas que pudieran ser implementadas indistintamente en los territorios dependiendo del nivel de experiencia y de las necesidades. El otro paso es, obviamente, trabajar en la planificación. ¿Qué hacer para defender los territorios insulares? ¿Qué hacer para defender el océano? Creo que es una tarea bastante compleja. Fundamentalmente pasa por la necesidad de que haya desprendimiento para la opción de políticas públicas y por otro lado del entendimiento, cooperación y coordinación con las entidades de los gobiernos centrales, porque son los que dominan todavía las decisiones en los territorios insulares. Es una tarea bastante compleja, pero si estamos unidos, nada es imposible. Saliendo de acá desde las Islas Galápagos, ahora nos queda seguir reflexionando en torno a todas las jornadas que hemos vivido, a todos estos espacios de conversación, de diálogo, de búsqueda de acuerdos también, para encauzar una ruta común que nos una como territorios insulares y también forjar un camino para sumar otros territorios insulares y avanzar hacia un encuentro, un nuevo encuentro, una cumbre de insularidad. Y lo que nos queda ahora básicamente es mantener los contactos, seguir en este hermanamiento, buscar los mecanismos para poder hacer efectivos todos estos sueños que tenemos para poder hacerlos posibles de aquí hacia el futuro que proyectamos como territorios insulares. Quienes vengan a gobernar nuestra isla siga con esta tarea, que es una tarea muy importante para nosotros, es la que abre los ojos del mundo y pone atención a lo que nos está sucediendo en nuestros mares y en Rapa Nui. Nuestro mar es nuestra fuente de alimento, es nuestro sustento, es el futuro de Rapa Nui. Y por lo tanto hoy día lo que estamos sembrando a través de este sello es una suerte de complicidad para evitar que nuestro mar se siga dañando, se siga perjudicando por las actividades humanas. Eso es lo que tenemos acá. Yo me quedo muy conforme del avance de nuestras tareas
y por mi parte, muchas gracias y me voy satisfecho. Maururu. Y como lo escucharon, con esta mirada hacia el futuro para la Cumbre de Líderes Pacífico 2025, finalizamos este encuentro de áreas marinas protegidas insulares del Este con la participación de todas las autoridades de Rapa Nui, Archipiélago Juan Fernández, ya más que como islas con las mismas similitudes, como hermanos. Para que la comunidad esté un poquito clara, hoy comenzamos con la actualización justamente del nuevo programa de este beneficio que es netamente voluntario por parte de la compañía, por parte de la TAM. Y vamos a comenzar con una marcha blanca, obviamente, porque tenemos que también a nuestro equipo interiorizar un poquito de acuerdo de cómo trabajar también de cara al cliente. Así es que tenemos varias cositas que vamos a empezar a programar con ambos equipos, que es de aeropuerto y de agencia. Este programa conlleva varias cositas que son importantes, como el aumento de cupo. Teníamos 15, ahora tenemos 20. Cuando hay doble vuelo, obviamente, los martes y jueves, que por ahora llevamos, son 40. Y además también la apertura de 6 meses con anticipación, en este caso sería de aquí a febrero, para poder adquirir y programarse un poco. Va a haber obviamente algunas cosas asociadas como un pago de una multa de 25.000 pesos y mientras, bueno, vamos a ir en esta marcha de a poco para ir trabajando y quizás muchas cosas van a haber muchas cositas que tengan dudas la comunidad. Pero los invito también a que se acerquen a hablar, en este caso con aeropuerto o con la agencia, como para que nosotros le demos igual un poco de tranquilidad. Sí, hoy día tenemos la visita justamente, entonces vamos a trabajar en ello, vamos a trabajar justamente con la jefa de oficina, que es Lidia Paredes, y con el gerente que viene a reemplazar justamente a Connie, así es que vamos a trabajar en base a qué vamos a entregar justamente la información a nuestro equipo y puedan ejecutar bien lo que corresponde en la venta y todo lo que corresponde a los boletos. Hay que ser cauteloso y estar tranquilos de que la idea de la compañía siempre es beneficiar, ¿ya? Y no queremos que sea algo que esté irresponsablemente nosotros como compañía entregar información que no corresponde, así que vamos a ir trabajando paulatinamente y quizá una actualización nueva podría ser buena. Vamos a trabajar para que todo vaya saliendo fluido, que es lo que tenemos que hoy día como la compañía, queremos ser simple y transparente. Y en eso nos estamos enfocando, para que no hayan tampoco errores y es lo que nosotros queremos. Y nos vamos al día martes, donde les contaremos acerca de 2 hechos puntuales que ocurrieron. El primero de ellos es un taller de drones que realizó la Dirección de Seguridad Pública a los estudiantes de la aldea educativa y también acerca de las veredas de traspasos y la obra ya finalizada. El día de hoy le presentamos a los niños de la aldea educativa el tema teórico y práctico del manejo de drones, a qué nos dedicamos, a qué tipo de emergencia nosotros acudimos y los motivamos a aprender, a que aprendan obviamente del tema de drones, del cuidado de nuestra comunidad, porque para eso tenemos este material, para apoyar a nuestra comunidad y cuidarnos entre todos. Bueno, acotando lo que usted me está preguntando, me gustó mucho. Bueno, más que nada, esto es importante, más que nada para la comunidad, como la misma charla nos dijo, que es para cuidarnos, informarnos y muchas otras cosas más. Me gustaría que la gente se anime, más que nada, a aprender sobre este artefacto tecnológico, porque nos beneficia mucho a la isla, porque nos podría cuidar, mostrar cosas que nosotros no podemos ver desde otra altura y otras perspectivas más. Bueno, más que nada porque nosotros ayudamos a las emergencias naturales que se dan acá, como temas de incendios forestales que ocurren. Apoyamos a distintas instituciones en el caso del apoyo de esta emergencia. Durante las últimas semanas se estuvieron realizando labores de mejoras en el pavimento y también en los lomos de toro de este sector. Hoy día se encuentra completamente abierta la calle Kaituoe para la circulación tanto de los residentes como de aquellas personas que transitan por este concurrido lugar. Esta obra duraba 90 días corridos y el cual duró mucho menos, aproximadamente entre 70 días corridos demoró la obra y un trabajo rápido, eficaz, más o menos eso comentar, como 20 días faltantes para poder finalizar la obra.
estaban en limpieza el fin de semana y ya en estos momentos debe estar ya habilitado para poder transitar los vehículos y las personas en el sector. Y nos pasamos al día miércoles, donde les vamos a contar en primera instancia acerca del trabajo que está realizando Orito y la presentación que tuvo en Galápagos y también los resultados del concurso Rapa Nui en las alturas. Durante la semana pasada, Rapa Nui participó de un encuentro de las Islas del Pacífico en Galápagos, donde hubo diversas actividades en las que participó toda la delegación. Pero aparte de eso, Alexandra Tuqui, de la planta de reciclaje Orito, visitó la planta de reciclaje de Galápagos, donde tuvo diversas enseñanzas y también se mostró orgullosa. Si hablamos de comparación, somos iguales, porque somos humanos, igual que ellos. La diferencia es que ellos trabajan en torno a la preservación y conservación de sus distintas especies. Nosotros hay que seguir trabajando mucho más para seguir autoprotegiéndonos a nosotros como especie humana. Y eso es básicamente hacerse cargo de lo que usted genera en cuanto a residuos. Limpio, seco y separado es la mágica canción que llevamos cantando mucho tiempo. Y toda esa canción vale la pena y va a seguir valiendo la pena si usted colabora. Partamos haciéndonos cargo de nuestros residuos que generamos a nivel local, a nivel institución, a nivel colegio, a nivel empresario. Todo este plan para mitigar el gran impacto ambiental que ya heredamos en nuestro único vertedero, nos corresponde a nosotros hacernos cargo. Y nosotros, está usted también incluido. Bueno, el mayor orgullo es que estamos 20 pasos más adelante, querida mía. Tengo una comunidad, poquito a poco, pero tengo una comunidad consciente. Y esa comunidad consciente también espera por parte de nosotros como municipio que logremos grandes implementaciones, que logremos sacar este proyecto Taiko Te Cargo adelante, porque eso también implica que como sistema operativo tú también debes estar equipado para recibir a toda esa comunidad que se va a seguir sumando. Lo apuesto, lo confirmo y lo decreto que así va a ser. Porque la comunidad ya entiende, sabe que si no reciclamos se va a seguir aumentando el gran impacto en el vertedero único que tenemos. Entonces, si no reciclamos, quiere decir que no nos queremos, no hay amor entre nosotros, nadie quiere la isla, todos la quieren destruir. O sea, seríamos parte del gran lote de depredadores que son y hemos visto en todas partes. Yo creo que no es así. Todavía seguimos habiendo gente que sí vamos a pelear hasta el último aliento para seguir autoprotegiéndonos. Más aún, esta isla que heredamos como herencia heredera. Hoy nuestra generación tiene que poner de su parte. Rapa Nui, un ejemplo en cuanto a reciclaje en este encuentro en Galápagos, sin embargo, debemos seguir en mejoras continuas. En un avión como este y en un tiempo más van a aterrizar toda la gente que venga a Rapa Nui, porque hoy día supimos los resultados del concurso Rapa Nui en las alturas, donde se coronaron a 2 colegios que estuvieron participando en este interesante concurso. Los 2 ganadores son el Colegio Católico y el Liceo Lorenzo Baeza. Hace mucho tiempo que la TAM tenía ganas de alguna manera de dar visibilidad a la cultura Rapa Nui, y primero pensamos en pintar un avión y pedirle quizás a algún artista local o a un famoso diseñador que hiciera este dibujo para poder ponerlo en el avión. Pero nos dimos cuenta que eso finalmente no era tan buena idea, porque la idea es que el avión sea propio de la isla, que la isla lo sienta como propio y que el diseño, el dibujo, plasme su cultura y no lo que nosotros interpretamos de la cultura Rapa Nui. Fue hermoso el proceso, todo partió con un avión de papel que fue como un diseño, porque a veces la profe como que se le ocurren hacer cositas y dijimos que era para un concurso y desde ahí partió todo, el proceso, el pintado, el diseño y la ayuda también hasta este momento tan emotivo. Lo que más me gustó fue hacer el dibujo, ver si cabía en el avión o no. Fue muy interesante porque así podemos aprender igual más de la cultura, ya que había que hacer un dibujo sobre un tarapamón. Y me voy a sentir muy orgullosa porque voy a mirar cada vez que llegue ese avión y está el dibujo que hice.
Bueno, muy contenta, muy orgullosa como directora del establecimiento porque particularmente son niños que tienen entre 11 y 12 años, en donde está toda la creatividad de parte de ellos y deja plasmado lo que es la cultura y el sentido de pertenencia que tienen hacia la isla. Yo feliz y orgullosa de ser la directora y de un colegio que es tan talentoso. Entonces, ante ello, nada más que decir que este es un premio para los niños y las niñas de nuestro establecimiento educacional. Simplemente agradecer a Dios, agradecer también el talento de los chiquillos y del TEPOU también, obviamente, que ha sabido dirigir esos talentos, a su profesora de arte, Carolina Púa, también, que han estado presentes, y bueno, a la disposición también de los apoderados para poder lograr hacer todo este trabajo. Estoy muy alegre, la verdad, por haber vivido eso con los niños. Al principio estuve muy nervioso, pensé que se me iba a ir de las manos, pero después que me reuní con los niños y empezamos a trabajar, se vio, digamos, el mana que estaba convergiendo ahí, y a los niños felicitarlos por toda su creatividad y su talento puesto en esta gran obra. ¡Oh, hey, ho! Maururu, Kiahio Korua. Día jueves, donde les informaremos acerca de la entrega del sello Tapao Teatea que realizó la Dirección de Medio Ambiente a 2 emprendimientos locales, y también con respecto a la celebración y conmemoración del Día de la Mujer Indígena. Bueno, hoy día se está celebrando el Día de las Mujeres Indígenas y en ese contexto se armaron 3 bloques con distintos temas importantes para la isla, y a mí me tocó el de sustentabilidad por el trabajo que vengo haciendo desde hace un tiempo, y me tocó entrevistar a 3 personas muy importantes en estos temas, como la Ale Tuki por todo el tema del reciclaje, la Nunú en el tema del municipio, y la Meli también como representante de los agricultores pequeños, apicultores y ya de la comunidad. La isla es una estructura súper frágil, y si no cuidamos el medio ambiente nos vamos a contaminar el alimento, va a ser al final todo con agroquímicos, y al final es nuestra salud también, pues, y lo que le vamos a dejar a nuestros niños, así que es muy importante. A mí me gustaría que la gente, que todos aquí, un poco empezáramos a reflexionar de las acciones que tenemos en nuestro día a día, en las acciones que tenemos con nuestros niños, con la forma en que nos alimentamos y que vivimos en el fondo. Hay muchas cosas que antiguamente se hacían y que hacíamos acá en la isla y que no dependíamos del continente. Y de repente cómo empezar a retomar esas prácticas que fuimos dejando por la comodidad también de la modernización. Así que es una invitación a volver a lo simple y a lo más natural. Lo que más me ha gustado de la feria son estas hermosas fotografías que nos han regalado del museo, quienes nos recuerdan a grandes mujeres que nos representaron en la época en donde una mujer no tenía voz. Tenemos que recalcar que hoy en día nosotras las mujeres, entre comillas, somos libres, gracias a la lucha que se hizo antiguamente por nuestras ancestras. Y aquí les puedo presentar a mi ancestra Laura Gilhuki, quien fue una de las grandes maestras del DIU y del UT, junto con su marido Vicente Pont. Participación hoy día en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena tiene que ver precisamente por el acontecimiento con Bartolina Sisa, una hermana aymara que luchó mucho bajo la descolonización de su pueblo, resguardando los territorios, la identidad de la mujer indígena, y por ello fue perseguida. Al día de hoy, esto fue en el siglo XVIII, al día de hoy no han cambiado mucho las cosas y las mujeres indígenas seguimos en la misma brecha buscando los derechos de nuestros territorios, de nuestra cultura y la preservación, no olvidando que somos las guardianas de la biodiversidad y de la identidad cultural de nuestro pueblo. Precisamente para ir aprendiendo de nuestros derechos, para poder preservar esta cultura milenaria de cada uno de los pueblos indígenas en el mundo, teniendo que ver con una evolución del planeta en su totalidad, pero de una mirada occidental. Esto es para dejar bien claro nuestra participación, nuestros derechos además, porque no olvidemos que los derechos humanos son sustantivos para el no indígena y son reparatorios para los indígenas. En esa brecha estamos, haciéndolos de forma tan reparatoria para que lleguemos al sustantivo. En esa carrera estamos, nos falta mucho todavía y es por ello que debemos hacer esta conmemoración y la participación y de ir demostrando a las mujeres las herramientas que tienen para ir desarrollándose y bajar cada vez más el etnocidio que está sistematizado.
Hoy día estamos entregando las primeras certificaciones de los espacios amigos de la lactancia materna que corresponden al comercio y hotelería, que son espacios que cumplen con algunos requisitos municipales y de parte de la Seremi de Salud. Si estos espacios son 6 en total, hoy día comenzamos con los primeros 2, que fue Club Sándwich y Topara A, y queremos felicitarlos por su compromiso social con la lactancia materna, expresada a través de la entrega de esta certificación, que todos podrán ver y reconocer como espacios seguros para las madres que amamantan, que promueven y protegen además la lactancia materna. Hoy día nos encontramos en un día especial porque estamos reconociendo espacios amigos de la lactancia. ¿Qué significa esto? Hay algunos lugares de la isla que cumplen todos los requisitos sanitarios para estar instalados, ya esos son lugares seguros para alimentarse, y además voluntariamente quisieron declararse espacios amigos de la lactancia. Y esto no es solo una declaración, sino que son hechos concretos. Si alguna madre viene a este lugar y a disfrutar de las cosas que hay acá y viene con su bebé y lo quiere amamantar, va a tener una protección de parte de la gente que trabaja acá. ¿Protección de qué? De actos de discriminación. Por ejemplo, hay gente que dice que le molesta que una persona esté dando de mamar a su lado, entonces a esa persona se le va a pedir gentilmente que se cambie de lugar. No vamos a tocar a la madre amamantándose. Ella está en todo su derecho y la vamos a proteger. Mi motivación para poder participar en este programa más que nada es principalmente porque soy madre. Entiendo que la lactancia materna es algo súper natural y encuentro que es una tontera que haya gente que se queje de esto, entonces no quiero ser partícipe de esto, quiero ser partícipe de poder ayudar a las mamás, ayudarla, acompañarla, apoyarla en que puedan venir y estar tranquila en este local y ojalá en todas partes puedan hacer algo que, como lo dije anteriormente, es súper natural. Buenos días, yo muy feliz de poder participar en este nuevo proyecto que me hicieron partícipe las chiquillas. Yo como mamita me siento muy contenta también de poder apoyar a la comunidad entera y a las mamitas también, de tanto turistas como mamá local, de poder entregar un espacio para algo que es tan importante y significativo para nosotros, que es tener un espacio de tranquilidad para tener ese apego con nuestros niños en momentos que ellos lo necesitan. Este reconocimiento forma parte del sello municipal Tapao Tea y se implementa en colaboración con la Comisión Regional Intersectorial de Lactancia Materna de la Seremi de Valparaíso y la Oficina Provincial de la Seremi de Salud a través de la Área de Promoción de Salud, encargados de promover y de resguardar la lactancia materna y sus beneficios. Y nos vamos al día viernes, donde ya comienzan las fiestas patrias y también las conmemoraciones que se realizaron en el Colegio Hermano Eugenio Eirot, donde realizaron distintas actividades con los alumnos y también los padres. Comienzan a prenderse las parrillas, comienza a sentirse el ánimo, la energía dieciochera, y hoy es la primera gala folclórica de los colegios de Rapa Nui y comienzan con el Colegio Hermano Eugenio Eirot. Vamos a ver parte de esta presentación. La gala folclórica que viene a culminar, ¿no es cierto?, con un proceso de aprendizaje. Esto está inserto dentro de lo que es el currículum nacional y de educación física, y por ende, ¿no es cierto?, todos los cursos comienzan a preparar un baile en particular relacionado con el folclore de todo lo largo y ancho de nuestro país, ¿ya? Y el día de hoy se culminan estas actividades de fiestas patrias, la cual, ¿no es cierto?, el día de hoy han tenido una tremenda convocatoria, ¿no es cierto?, de parte de muchos apoderados, y obviamente todos los funcionarios contentos también con el logro de los estudiantes, que es el foco principal, obviamente, de la educación. Muy linda la experiencia, más que nada para los padres y todo eso. Hemos ensayado hace como 2 semanas, así que estamos bien preparados, la verdad. Bailamos paloma ausente y me gustó mucho el baile porque todos los ensayos nos costaba bastante subir a mi compañera que tenía que ir arriba, y al final ahora nos salió súper bien, encuentro que nos salió súper bacán. Ha sido una experiencia bastante entretenida este año. La mayoría de los estudiantes han querido participar de forma voluntaria, no hemos tenido que obligar a nadie este año, todos han disfrutado de la danza y del folclore nacional, la verdad. Traer un poquito del continente aquí al colegio, y hay chicos que nunca no conocen cómo se llama el folclore del continente, y lo están disfrutando, y como resultado lo que estamos viendo hoy día en la gala folclórica.
Estamos aquí esta mañana conmemorando las fiestas patrias. Además de los clásicos bailes que hacen un recorrido por Chile, tenemos en esta oportunidad un homenaje a Violeta Parra, nuestra gran cantautora y artista nacional. De verdad ahí se nota el esfuerzo de los chiquillos para poder rescatar también las tradiciones de Chile continental ya en este lugar tan remoto. Mi hija Magia va en tercero. Y nada, pues hoy día llegué a verla a su acto y me enteré que faltó su pareja de baile, así que había que acompañarla ahí, nos pusimos el traje y a bailar con la hija. Eso nomás, así que súper buena actividad, estamos contentos ahí y apoyar en lo que se pueda. Trayendo un poco del continente hacia Rapa Nui, fue la gala folclórica del Colegio Hermano Eugenio Hirot, en el que el centro de atención fue Violeta Parra, un homenaje a esta artista nacional que ha dejado huella y es lo que hemos podido ver en esta nota. Bueno, estamos muy contentos porque hoy realizamos la ceremonia del ingreso de la marca Tapao Tupuna al programa Sello de Origen, y esto significa la culminación de un largo proceso, de un trabajo muy relevante que nació a partir de la necesidad de los artesanos y de las artesanas de la isla de Rapa Nui en poder rescatar, en poder difundir, en poder proteger y proyectar la artesanía tradicional y ancestral del pueblo Rapa Nui, así que estamos muy contentos de este trabajo que se ha realizado en conjunto a la comunidad. Bueno, estamos súper contentos, felices de poder entregar este sello hoy día. Creemos que esto refuerza no solo el carácter cultural que tienen las artesanías, en este caso de Rapa Nui, sino que también les permite a ellos poder potenciar un desarrollo económico vinculado con estos productos locales que representan su propia cultura. Así que estamos de fiesta. No es una marca que yo lo hice, ni los maestros, ni los artesanos, son marcas que nos dejó el Huitupún. Y eso es algo tan hermoso, porque yo soy la que voy plasmando y llevando eso a la futura generación. Y eso es algo muy valioso que nos dejó ellos. Y eso no, me sirvió porque ya tenemos una caja, una bolsa, algo que ya está ahí presentando a nuestra futura Rapa Nui, que nos dejó nuestros ancestros. Y es el valor tan importante porque de ellos, si yo dejo de olvidarme de ellos, significa que yo no soy nada. Entonces, por eso, nosotros somos la que tenemos el deber de llevar, difundir para la futura generación que viene más adelante. Y por último nos vamos al bloque de entrevistas donde nuestra compañera Betty Rapu entrevistó a Jacqueline Rapu sobre el rol de la mujer indígena en nuestra sociedad. La entrevista del domingo es presentada por Cafetería Nenas. Comunidad, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro entrevistado del día domingo. Hoy día tenemos a la presidenta de Humana Hatureo, profesora Jacqueline Rapu, bienvenido a nuestro set, tía. Yorana Koe PG. Yorana Koe Boboe, Yorana Koe Rute Huaye, con Harena, y Maururu Atukiako, et Romone, Morao Maipa, y Moa, Muititi, Tato, Orumite Manena, Otangavi, et Puna. ¿Cómo ha estado? Riva, e Boboe, Nehe Teang, et Huaye, Maururu Korui Paya Tuai, Moreca y Titi, Tato, e Moanien, Tato, Ya, Tero a Hohono, Tato, Pengavi, et Puna, Otkain, and Ekurapunui, e Omaye, Metro a Porinitia. Pero Moatero a Esquimera Copenille. Irota anga o yanga mayen hakapu ayen iteroeno o tere o irungita tu kainga ma umoho irotu unu ihanga pe aroteroane o tatu o ngavi e pehet ngavi e angerina ino hoena ko o aroteroaera o hau e varangana kite ngapo ki aire o tire o ko te noho hanga a e ma ueni tere o irotu u irote anga no koru anga mayen. Evo e koru e con harena ko me hope o tiohon kot mero derecho humano y haka i tere penie atato pengavi tupuna e airo atatu haka tereinga e atato haka tapa
ki te hakateringa o te rahira o te ngāwi he aha. E roa tātou huru ke, e roa tātou kāinga, e roa tātou kona no. E te hauha o te meni ngāwi i ki e raua, me rai. Te ngāwi he hāpao i te rau he nua. Te ngāwi tupuna, he hapi i te raua ngā pōki i te hakateringa o tōna kāinga. He mau i te ono tupuna tātou, hapi ki te pōki ki te hina rere. Mo korero te ngāwi tupuna e ko hapi hakau ki te hina rere, he kore tātou ono tupuna. Ka toru, e mau te ngāwi tupuna ki ro te roa ena politika, e ki ro te roa tātou aena o te oraraa, salu, e mau ki ro te roa ero te hapi, e mau ki te roa era mo ui, he aha te raua me e hanga, mo haka tere i ro te raua kāinga. I ra hora tua i era te ngāwi tupuna, e meno atu e tahi, mango te ngā pōki, mo haka koe korua, mo haka reke korua, e heo ti mau a. I te kāinga ni ko Rapa Nui, e i te tahi kona o te kāinga ni ko tire ta koa. I te ako e peni i te ngāwi tupuna, he aku utu aro, i tinga i ro, te rahira o te anga e vai e ki ranga vi pahetawini, he tata te kahu, ina he hakarongo, ina raua haka te ringa o te roero politika, o te ekonomia, o te hapauinga o te henua. O ira, i te hora nei, ko ai a te mahana ni o te ngāwi ta e no te mahana nei mo haka manau ki te estao, haka manau ki te pū o ko haka tere o te kāinga ni anō ni tātou, i mātou e no hatu ni tapa, a mātou e airo at mātou derecho e ko pau e no mai ena, e raro iti o rā tāinga ko ki a peni e estao, e ha ki te ngāwi ene ki te rau haka te ringa. Pei rai te roa ero te kūrisia, e ai te haka te reinga, ha ki te ngāwi e ai te abogao, mhokorua i ro tōna kui. E motinga i te ngāwi e te koa, e ai roa te rau a waha. E ko pau te waha, me e hohonu e ite tātou ngāwi ta e ngāwi e Rapa Nui noa, ngāwi e tātou o te tahikona peni e ai roa te rāwe a riva ne, mhokoru e rau. Haparo apa i rau e rau no hanga. No tau i ro te chare, e mo tae tai o tau, o tae i te tau, e ko i te tātou. E wari mai te mai, e rei a koe oti. Me rae e ki ena, he roa ero te autodeterminación. He derecho e tahi o te ngāwi atu puna, autodeterminación. Hakpoto i te rako pe te taura o te wanangani ro no hanga o te ngāwi. Wanangani he autodeterminación, te haura a koe e tano no koe mo ki pene ye au, ko hanga au mo okai tāku peti, tāku anana, e peni au ka ora nei, e he turu au, i rua tauku he nua, au ka oka nei. Ma akwa i ki i he koana. I he koana, ma au e mana. E tano no koe mo ki pene, hape at meni o te estao e anga meni i rungi au, i turu i kiki te estao, hape a korua, ka vai mei tōku derecho nei ia, ai pai ko tā ak papa ia, tā puru ai korua, peni e hakarongo mai korua ki mātou ki te ngāwi e tupuna. Kuia te roa ene me. Mō tau aro te rua waha era o te nohanga kwa ngengia tatu aro o te vi e tupuna. Te quiero hacerte la pregunta hoy día, ¿de qué manera o cómo lo has visto tú las mujeres de la etnia Rapa Nui en este caso y cómo se está funcionando hoy día? ¿Se están empoderando? ¿Están en conocimiento de sus derechos como mujeres polinésicas indígenas? La verdad, Betty, yo creo que hay un déficit en ese sentido de poder preparar a las mujeres en los derechos que le corresponden. Porque si tú le dices a una mujer Rapa Nui, la educación en Rapa Nui es colonizadora, se asusta, ya está hablando de política y no corresponde. ¿Me entiendes? Pero es así, esa es la verdad. Cuando tú dices, por ejemplo, tú tienes derechos y tienes que exigirlo, pedirlo, porque así está establecido. Claro. A veces
se atreve, otras veces no se atreve. Eso es por falta de conocimiento. Yo creo, no sé si es falta de conocimiento, tal vez puede ser por falta de conocimiento, pero también es porque durante mucho periodo hemos vivido con un sistema colonialista y nos adaptamos a ese sistema. Y como nos adaptamos a ese sistema, todo lo que salga, por ejemplo, si sale una mujer que es activista, por decirte el caso de la Dorita, el caso de la Pachi, no, ya está metiendo bulla estas mujeres, no le escuchen. Están traumadas. Sí, y resulta que ser activista es parte de resguardar el territorio, claro. Sabe que ellas no pueden quedarse calladas, sino que ellas tienen que luchar por lo que ellas creen que es la verdad, que es su autodeterminación y que es cómo cuido mi territorio, cómo cuido mi Mare Nostrum, cómo yo cuido la educación para mis hijos, cómo enseño la lengua, el idioma, que es parte fundamental. ¿Cómo podríamos potenciar en este caso a todas las mujeres Rapa Nui que tuvieran esta percepción de los derechos para ella misma? Te contesto al tiro, pero lo fundamental es que las mujeres Rapa Nui y las mujeres de los otros pueblos o naciones, es importante que ella es la que va a ir transmitiendo de generación en generación la cultura, que es parte súper importante. Ella va a ir transmitiendo también el idioma, si es que lo tienen en algunas naciones, y también los valores fundamentales. Es la que rescata en realidad. Es la que transmite. Si no está la mujer indígena para poder preservar el tema de la cultura, esto va a pasar a ser como cualquier otro sistema, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos potenciar a las mujeres? Yo creo que potenciar a nuestras mujeres desde las casas. Los maridos que les reconozcan las habilidades que tienen sus mujeres. Muchas. ¿Cuáles habilidades? Eres un pipi, tú te corones, cote nene, hoy está coronea, cote está buita, cote oyaco, mañana que tú apenas está tamare y está bella. Esas son cosas pequeñas que uno puede partir en la casa, enseñándole a sus hijos cómo preservar el idioma, cómo cuidar el medio ambiente, cómo cuidarse ellas mismas, cómo podemos reciclar para poder mantener nuestra isla sustentablemente. Es compromiso de todo el mundo. Es querer. Es querer hacerlo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero también, Betty, debe haber un compromiso de parte del Estado. Me refiero a la palabra Estado porque aquí en Rapa Nui también tenemos representantes como en la gobernación, el alcalde, la misma Comisión de Desarrollo son representantes de los Rapa Nui, pero también parte del Estado. Claro. Entonces, ellos son los que tienen que potenciar a las mujeres. Si nosotros no nos reconocemos, ¿quién nos van a reconocer? Nadie. Entonces, a mí me encantaría, por ejemplo, nombrarte muchas mujeres que han sido top en la historia de Rapa Nui. María Angata, esa es nuestra líder número 1 y que luchó, además que era media profeta, por los derechos de su... Sí, porque ella a los 8 años empezó a ver cómo los peruanos se llevaban a nuestros líderes, se llevaron a nuestros representantes, a los puocos, ojonos, todo, se llevaron a los sabios, a nuestro maori. Ella lo vio desde los 8 años. Entonces, cuando ella se va a Tahití, se prepara ya, pero ella tenía un acercamiento espiritual con Dios, era como medio profeta ella. Entonces, cuando ella vuelve a Rapa Nui y ve el abuso que hay aquí con la compañía, ella dice, me levanto, a pesar de que ella ya venía afectada porque se casó por primera vez, era violentada por su marido, le pegaba, que ella quedó muy agachadita más de la columna porque ya ella estaba sentada y solamente se levantaba. Entonces, ese hecho la marcó a ella, el hecho de ver a su corta edad
cómo se llevaba a nuestras autoridades, también la marcó. Entonces, cuando llega a Rapa Nui y ve que esta compañía explota a la gente, también los castiga y lo reúne en otros. Entonces, ella se rebela, simplemente se rebela. Y otra más, el nombre que te puedes acordar de líderes, mujeres, Ma'o, Rapa Nui. Sí, tenemos ¿Podemos muchas. nombrar alguna? Yo te quiero decir una. Tú, Betty, eres una persona que te has preparado para hablar en Rapa Nui, para hacer cosas de aquí, que tiene que ver con la parte audiovisual. Tú eres experta en el tema audiovisual. Tú, desde tu perspectiva, vas a educar a tu comunidad con lo que tú sabes. Eso es ser importante en la vida. Hay mujeres, por ejemplo, yo te puedo recordar la Delfina Tepije, que es la mujer, la nua que me cuidó a mí. El hotel se iba a hacer en su territorio, en su terreno, y ella, bueno, con lo que tenía en ese momento, a puro grito, rescató su territorio para ser dividido entre sus hermanos. La María Poroto. La Nua María Poroto, la Nua María Poroto que estaba, y la Elvira, su hija, que estaba en la comisión era deportista, ella estaba en los clubes, ella estaba en los clubes, en todas. Entonces, y en estas nuevas generaciones hemos visto el día jueves. Tenemos nuevas generaciones ahora, por ejemplo, el caso de la Nunú, que buen líder, ella ha trabajado mucho con el tema en el municipio. Bella persona. Aprendió Rapa Nui cuando estaba grande, de a poco, pero aprendió y ella es defensora de ese tema. La Luz Sasso trabaja con muchos Rapa Nui en la empresa de Sacipa. Hay que destacarla. Y para qué hablar de las antiguas, por ejemplo, la Catalina, nuestra profesora educadora parvulario, la Emilia, Lucía. La señora Lucía, y orando con Lucía y con Jarera, Japaucoe, la tía Carmen. Lucía, la tía Carmen, que también fue gobernadora, profesora. La vida de las profesoras en Rapa Nui y profesores ha sido muy importante en el tema del desarrollo, la economía y la mantención de la cultura. Bueno, vamos a reservar dentro de la semana, mañana o pasado mañana, vamos a dar a conocer lo que sucedió entonces en nuestros marajes de Jangapico. De Jangapico. Ojalá, o sea, fueron muchas y ojalá sean reconocidas todas las mujeres. Nosotros la semana nosotros fuimos, muchas me alcanzaron, pero fuimos a visitar a muchas que están en su camita, como la Nuajana, como la por ejemplo Reina, la que Cita, tiene 98 años, la Reina, la más antigua. Entonces yo ahí encanté al tío Limpa que me acompañe y le vayamos a cantar, por ejemplo, a la Nua Dajera, Graciela, la Nua Graciela, ella que trabajó con Prodemo, fue una de las primeras mujeres de Prodemo. Y a propósito de Prodemo, también a la tía Inés, un aplauso para ella, que en el tema que estamos ahora. Así pues, hemos llegado, hemos finalizado, ha sido súper entretenido la conversa, el tiempo ya tenemos que despedirnos, agradecer por el buen trabajo, un lindo trabajo que hayan realizado con las mujeres de Rapa Nui. Si te quieres despedir de la cámara, de nuestra gente, ¿por qué no? Bueno, gracias Betty por invitarme y gracias para quienes estén en la casa ayudándonos a revitalizar el idioma Rapa Nui y también a empoderar a las mujeres Rapa Nui y a las otras hermanas que están aquí en el territorio, que son mapuche, aymara. Feliz día a ustedes también. Y también saludar a la señora Tiolín, que es maorí también, que viene de Polinesia. También estamos como de aniversario. Agradecida, sigan amándose, queriéndose, porque si ustedes se quieren, todo va a fluir y la comunidad va a estar contenta, sus hijos van a estar contentos y todos vamos a estar contentos. María Hortensia, Maururco y Happy, Etina Poki, Evoe, Metitianga, Nacoco, Conarer, Hakora, ella más Maururutian. Pero Alicia Teao, Ean Meniro Tare Happy, Pomien y Trima Kitinga Poki, y ahora Goru, Ecopotingo. Hemos finalizado entonces nuestra entrevista del día domingo. Que estén bien, nos estaremos encontrando mañana a partir de las 21 horas el noticiero de Mata Otra Panoitía, Maurur y Oranacoy. Y Oranacoy.
La entrevista del domingo es presentada por Cafetería Nenas. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero de domingo y por supuesto los invitamos a que mañana a las 9 de la mañana puedan sintonizar Radio Manuquena y a las 13 horas el noticiero de la radio que se televisa por canal Matao Rapa Nui y por supuesto de lunes a viernes a las 9 de la noche todo el resumen noticioso de cada una de las jornadas. Hasta aquí los informamos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Maururu.